Generalidades de seguridad vial. Elementos constitutivos del tránsito. Vía. Utilización de la vía. En las vías públicas se debe circular por la mitad derecha de la calzada con las siguientes excepciones. Cuando se adelanta o sobrepasa a otro vehículo que circule en el mismo sentido. Cuando el tránsito por la mitad derecha de la calzada no sea posible por algún obstáculo. En vía urbana cuando la calzada es de un solo sentido. En las vías de doble sentido, cuando se cruzan los vehículos no deben pasar sobre el eje de la calzada, esté demarcado o no, y deben dejar la mayor distancia posible entre sí. Si la calzada tiene dos o más pistas demarcadas. En cada pista solo puede circular una fila de vehículos, aunque por su tamaño fuera posible la circulación en paralelo. El vehículo debe estar completamente dentro del espacio demarcado y solo puede salir de él para cambiarse de pista. Si la calzada es de doble sentido y tiene 3 pistas demarcadas, se debe circular por la pista de la derecha excepto para adelantar, para virar a la izquierda o cuando la pista esté señalizada para su utilización en el sentido que se marcha. En cualquier caso, los vehículos que circulen por debajo de la velocidad máxima deben hacerlo por su derecha. Si la vía de 2 sentidos está dividida en 2 calzadas separadas por un espacio central, los vehículos solo pueden circular por la calzada de la derecha, y en ningún caso por el espacio de separación. Los conductores deben respetar la señalización que designa la dirección que se debe seguir en una pista, así como cuando se reserven las pistas para tránsito de alta o de baja velocidad. En las vías públicas está prohibido, entre otras cosas, destinar las calzadas de calles o caminos a otro uso que no sea el tránsito de vehículos. Practicar cualquier juego o deporte. Ejercer sin permiso el comercio ambulante en calzadas y bermas o el comercio estacionado. Depositar sin permiso escombros y otros materiales. Efectuar trabajos de mecánica que no sean de emergencia y lavar vehículos. Circulación en rotondas. En zonas de tránsito en rotación como plazas, rotondas o monumentos, se debe circular por la parte derecha, dejando el centro a la izquierda, excepto que la señalización indique lo contrario. Velocidad. No se pueden conducir los vehículos a una velocidad mayor de la razonable y prudente, debiendo adaptarse esta a las condiciones que existan en el momento. Hay que tener en cuenta las limitaciones de velocidad, las condiciones meteorológicas o ambientales, los factores que afectan al conductor, las circunstancias de la vía o del tránsito, etc. Circulando a esta velocidad, la razonable y prudente, se puede controlar el vehículo ante cualquier imprevisto que se pueda presentar. Cuando no exista peligro, los límites de velocidad son: en zonas urbanas, vehículos de menos de 3.860 kilogramos de peso bruto vehicular y motocicletas, 50 km por hora. Vehículos con más de 17 asientos, incluido el conductor, buses, camiones de 3.860 kilogramos o más, de peso bruto vehicular y vehículos de transporte escolar. 50 km por hora. En zonas rurales. Los buses, los camiones de 3.860 kilogramos o más y los vehículos de transporte escolar. 90 km por hora. Los buses interurbanos. 100 km por hora. Vehículos livianos, en caminos con una pista de circulación en cada sentido. 100 km por hora. Vehículos livianos, en caminos con 2 o más pistas de circulación en el mismo sentido. 120 km por hora. En las zonas de escuela, en los horarios de entrada y salida de los alumnos. No se puede circular a más de 30 km por hora. Si un vehículo de transporte escolar está detenido en los lugares autorizados, con los intermitentes accionados, el resto de los vehículos que se aproximen deben reducir su velocidad hasta detenerse si fuera necesario, para continuar con la debida precaución.
Tampoco se puede circular a una velocidad tan baja que impida el desplazamiento normal y adecuado de la circulación. Mediante señales se pueden establecer otros límites máximos y mínimos de velocidad. No se puede circular a una velocidad menor que la mínima fijada para la vía. Usted debe reducir su velocidad a lo indicado en las señales mientras se encuentre en una zona de tránsito calmado. Distancia entre vehículos. El conductor debe mantener con el vehículo que circula delante una distancia razonable y prudente que le permita detener el suyo ante cualquier emergencia. Tiene que tener en cuenta las circunstancias de cada momento, velocidad, condiciones de adherencia y frenado, etc. Además, cuando un vehículo circule detrás de otro, y tengan obligación de circular por la derecha, debe mantener una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo sin peligro. Maniobras. Señalización. Las maniobras se indican con la señalización eléctrica del vehículo, intermitentes. También pueden señalizarse con el brazo por el lado izquierdo. Viraje a la izquierda, extendiendo el brazo horizontalmente. Viraje a la derecha, con el brazo en ángulo recto hacia arriba. Disminución de la velocidad o detención, brazo extendido hacia abajo. Cambio de pista. Cuando un conductor cambie de pista, debe señalizarlo mediante los dispositivos luminosos del vehículo o con el brazo, con suficiente anticipación. Solo puede efectuar la maniobra si no obstaculiza la circulación en la pista por la que pretende circular. Adelantamiento. Según la normativa de tránsito, adelantamiento es cuando un vehículo se sitúa delante de otro que circulaba delante, ocupando el lado izquierdo del eje de la calzada para realizar la maniobra. Se sobrepasa a un vehículo cuando no se traspasa el eje de la calzada. Si la calzada es de doble sentido, no se puede circular por el lado izquierdo del eje de la vía para adelantar si el sentido contrario no está claramente visible y no se dispone de espacio suficiente hacia adelante para que la maniobra se pueda hacer con seguridad, sin obstaculizar a los que circulen en sentido contrario. Está prohibido adelantar. Cuando la señalización o demarcación lo prohíba. Cuando se atraviese un puente, viaducto, túnel o cruce de ferrocarril, o cuando se acerque a cualquiera de estos lugares desde una distancia mínima de 200 metros. Cuando se aproxime a la cima de una cuesta o a una curva. En los pasos peatonales y cruces excepto que se encuentren regulados. Obligaciones del vehículo que adelanta. El conductor del vehículo que adelanta o sobrepasa a otro debe hacerlo por la izquierda y a una distancia suficiente para que la seguridad esté garantizada. Esta distancia depende de las circunstancias específicas del momento, velocidad, tipos de vehículos, condiciones de la vía, etc. Se puede sobrepasar por la derecha cuando la maniobra se realice con seguridad y siempre sin salirse de la calzada en los siguientes casos. Cuando el vehículo sobrepasado vaya a realizar o esté realizando un viraje a la izquierda. En vías urbanas cuando existan 3 o más pistas en el mismo sentido del tránsito. A ciclos se les puede adelantar por la derecha. Cuando haya vía exclusiva de micros, el ciclo debe ir por la izquierda de la calzada, en cuyo caso el vehículo puede adelantar por la derecha, guardando la distancia obligatoria de 1,5 metros. Obligaciones del vehículo adelantado. El conductor del vehículo que es adelantado o sobrepasado debe ceder el paso en favor del que lo adelante o sobrepase y no debe aumentar la velocidad hasta este termine la maniobra. Condición bajo la cual ciclos, motos y motonetas pueden sobrepasar a otros vehículos en la misma pista. Los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas pueden sobrepasar por la misma pista a otros vehículos, por cualquiera de los costados de estos, para alcanzar la línea de detención o las líneas de detención adelantadas según corresponda. Esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias, siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos. Viraje. Cuando un vehículo pretende virar, carece de preferencia y debe respetar el derecho preferente que tengan otros vehículos y los peatones en los pasos destinados para ellos, estén o no demarcados. Viraje a la derecha. El viraje a la derecha se inicia desde el lado derecho, lo más cerca posible del borde de la calzada o de la cuneta, a menos que exista una ciclovía, en cuyo caso debe ubicarse lo más cerca del elemento segregado.
Si se trata de un vehículo de carga que arrastra un remolque o semirremolque, necesita más espacio para virar, por lo que no rige la norma anterior. Normalmente se debe abrir hacia la izquierda para no invadir la acera con alguna de las ruedas girando después a la derecha. Los demás vehículos deben esperar a que termine la maniobra. Si es necesario abrirse a la izquierda para hacer un giro a la derecha, se debe tener especial precaución por si algún vehículo intenta sobrepasar por la derecha. Viraje a la izquierda. En este caso, hay 3 posibilidades. Vía de doble sentido hacia otra vía de doble sentido. El vehículo se aproxima al lado derecho del eje de la vía o de la línea central. Después de pasar la intersección, debe entrar a la otra vía, por el lado derecho del eje de la vía o de la línea central. Vía de doble sentido hacia otra vía de un solo sentido. El vehículo se aproxima al lado derecho del eje de la vía o de la línea central, y entra a la otra vía por la pista más próxima al viraje. Recuerde verificar que no haya peatones ni ciclistas que puedan estar cruzando. Vía de un solo sentido hacia una vía de doble sentido. Una vez pasada la intersección, se entra en la otra vía tomando el costado derecho del eje de la vía o la línea central. Recuerde verificar que no haya peatones ni ciclistas que puedan estar cruzando. Viraje en U. Está prohibido realizar virajes en U en los siguientes casos. Donde la señalización lo prohíba. En las intersecciones de calles y caminos. A menos de 200 metros de las curvas, cimas o gradientes, cruces ferroviarios, puentes, viaductos y túneles. Detención y estacionamiento. Detención. Paralización o inmovilización del vehículo obligada por los dispositivos de señalización del tránsito o las órdenes de los funcionarios encargados de la regulación del tránsito. También es la paralización breve de un vehículo para recibir o dejar pasajeros, pero solo mientras dure esta maniobra. Estacionamiento. Paralización o inmovilización de un vehículo con o sin el conductor por un periodo de tiempo mayor del necesario para dejar o recibir pasajeros. Los vehículos deben estacionarse en el lado derecho de la calzada en el sentido del tránsito. Se puede estacionar en el lado izquierdo siempre que esté autorizado mediante la correspondiente señalización. En los caminos o vías rurales, el estacionamiento debe realizarse totalmente sobre la berma si existe. Si no existe, se realiza siempre en el lado derecho en el sentido de la circulación, y lo más próximo a la cuneta de ese lado. El estacionamiento se debe realizar en paralelo a la vía y con las ruedas a menos de 30 centímetros de la cuneta derecha, excepto en los lugares donde se haya autorizado otra forma de estacionamiento. En los vehículos de carga o de locomoción colectiva, esta distancia se mide desde el costado de la carrocería. Se deben dejar 60 centímetros entre los vehículos estacionados tanto si el estacionamiento se realiza en línea como si es transversal o en ángulo. Cuando se estaciona un vehículo motorizado, el conductor debe detener el motor y dejarlo debidamente frenado. En caso de que la vía estuviera inclinada, además se dejan las ruedas delanteras giradas hacia la cuneta si la vía es de bajada, o hacia la calzada si la vía es de subida. Además, dejar colocada la primera marcha, en pendientes ascendentes, subidas, y marcha hacia atrás, en las descendentes, bajadas o, en su caso, la posición de estacionamiento. En vehículos con caja de cambios automática se deja la posición de estacionamiento, P, en ambos casos. Si el estacionamiento no está autorizado, se puede realizar una detención solo por el tiempo indispensable para tomar o dejar pasajeros. Está prohibido detenerse y estacionar. Donde lo prohíba la señalización. En aceras, pasos de peatones o lugares destinados exclusivamente al tránsito de peatones. En doble fila con respecto a otro vehículo detenido o estacionado. A los lados, sobre o entre los refugios para peatones, platabandas o bandejones. Al costado o lado opuesto de cualquier obstrucción de tránsito, excavación o trabajos en una calzada. En los puentes, túneles, estructuras elevadas y pasos bajo y sobre nivel de las vías públicas, en las cuestas y en las curvas. Dentro de los cruces o intersecciones. En las calzadas o bermas de los caminos de 2 o más pistas en el mismo sentido. En ciclovías.
está prohibido estacionar. A menos de 5 metros de los grifos para incendio y a menos de 10 metros de la entrada de un cuartel de bombas, postas de primeros auxilios y hospitales. A menos de 20 metros de un cruce ferroviario a nivel. A menos de 10 metros de una esquina. A menos de 20 metros de las señales verticales que indiquen la existencia de una parada de vehículos de locomoción colectiva. A menos de 3 metros de las puertas de iglesias, colegios, hoteles y salas de espectáculos, durante las horas de asistencia de público. Delante de las puertas de los garajes de casas particulares y estacionamientos comerciales. A menos de 10 metros de una señal de pare, ceda el paso, o de advertencia de peligro, como escuela o puente angosto. A menos de 15 metros de la puerta principal de entrada a recintos militares, policiales o de gendarmería. Estas distancias se entienden medidas por el costado de la acera correspondiente. Marcha atrás. La maniobra de marcha atrás está prohibida, excepto que sea indispensable para mantener la libre circulación, para incorporarse al tránsito o para estacionar el vehículo. En los cruces no se puede realizar la maniobra de marcha atrás excepto por indicación expresa de un carabinero. Derecho preferente de paso. En intersecciones. Cuando un vehículo se aproxima a un cruce debe hacerlo a una velocidad razonable y prudente en relación con la seguridad, deteniéndose si fuera necesario. En caso de que dos vehículos coincidan en un cruce sin señalizar, se debe ceder el paso al vehículo que se acerca por la derecha, que tiene derecho preferente de paso. El vehículo que no tiene prioridad solo se puede poner en marcha y entrar en la intersección cuando no exista peligro, teniendo en cuenta la distancia, visibilidad y velocidad de los vehículos que se aproximen por la derecha. Este derecho no existe cuando se trata de un cruce regulado. En los cruces donde la preferencia está determinada por los signos pare o ceda el paso. En las zonas rurales, en las que tienen preferencia de paso los vehículos que circulan por un camino pavimentado sobre una vía secundaria sin pavimentar. En el caso de los vehículos que circulan por una rotonda, los que tienen preferencia sobre los que quieren entrar en ella. Cuando un vehículo llega a una intersección con el signo pare, el conductor debe detener el vehículo y ceder el paso a los que circulan por la otra vía. Solo debe iniciar la marcha cuando pueda hacerlo en condiciones de seguridad. Cuando un vehículo llega a una intersección con el signo ceda el paso, debe reducir la velocidad hasta detenerse si fuera necesario para permitir el paso a los vehículos que circulan por la otra vía que estén tan próximos que exista riesgo de accidente. Si un vehículo se incorpora a la circulación desde una vía particular, un inmueble, un estacionamiento o una detención, debe ceder el paso a los vehículos o peatones que ya estén circulando. Esta misma obligación la tienen los vehículos que salen de la circulación y quieren entrar a los lugares anteriores. Vehículos de emergencia. El conductor de un vehículo de emergencia debe usar las señales audibles, visuales y sonoras solo en caso de urgencia o alarma. Debe conducir sin peligro para los otros vehículos y peatones que estén circulando, y cumplir la normativa de tránsito con las excepciones siguientes. Estos vehículos pueden estacionar o detenerse en lugares prohibidos. Si un vehículo de emergencia se aproxima a un cruce donde no tiene prioridad, su conductor debe reducir la velocidad hasta detenerse si fuera necesario y solo lo podrá atravesar cuando se haya asegurado de que los demás conductores le hayan cedido el paso y no exista peligro. Los demás usuarios. Cuando se aproxima un vehículo de emergencia que esté haciendo uso de sus señales visuales y sonoras. Los vehículos que circulan en el mismo sentido deben apartarse hacia el lado de la calzada que esté desocupado, deteniéndose si fuera necesario. Los vehículos que se acercan a un cruce al que se aproxime el vehículo de emergencia deben detenerse y ceder el paso. Pistas de emergencia. En las vías con grandes pendientes descendentes puede existir una zona donde realizar frenadas de emergencia en caso de que se produzca una avería en el sistema de frenado de los vehículos. Se trata de una pista paralela a la calzada con una zona de grava suelta que disminuye progresivamente la velocidad de los vehículos. Estas zonas están indicadas con la señal correspondiente. No utilice estas pistas sin causa justificada. Restricciones en las vías.
Carabineros de Chile puede adoptar las medidas que estime oportunas para alterar el tránsito de los vehículos o su estacionamiento cuando existan circunstancias especiales que lo hagan necesario, como congestión de tránsito o eventos especiales en la vía pública, etc. También puede haber otras restricciones a la circulación, derivadas de trabajos que realizan en la vía pública, o aplicables a determinados vehículos, por ejemplo, por su peso o dimensiones. Vehículos hechizos. Los vehículos hechizos, vehículos armados en el país con partes y piezas usadas, tienen prohibida la circulación por carreteras de cierta intensidad de tránsito, como la Ruta 5, longitudinal norte y sur, la Ruta 68, Santiago-Valparaíso, la Ruta 148, Concepción, Bulnes, entre otras. Peatones. Para circular por las vías, los peatones tienen que cumplir las siguientes normas. Circular por las aceras. Cuando no haya acera, deben hacerlo por la berma o franja lateral de la calzada, por el costado izquierdo de ellas. Así tienen enfrente a los vehículos que circulan en sentido opuesto. No pueden transitar tan cerca de las soleras de modo que puedan ser embestidos por los vehículos que se aproximen. No pueden permanecer en las calzadas de las calles o caminos, ni saltar vallas peatonales ni pasar entre las rejas o sobre ellas, en calzadas con tránsito opuesto. En los pasos para peatones, tienen derecho preferente sobre los vehículos que viren. Tienen derecho preferente sobre los vehículos en los pasos peatonales no regulados. Sin embargo, no pueden bajar repentinamente a la acera o cruzar la calzada corriendo. Deben cruzar las calzadas por los pasos para peatones o por los pasos a desnivel. En ningún caso pueden cruzar la calzada en forma diagonal o por el área de intersección de las calzadas. Cuando el tránsito esté regulado por carabineros o semáforos, deben respetar sus señales y no pueden iniciar el cruce o bajar a la calzada hasta que les sea indicado. Si han iniciado el cruce de forma reglamentaria, tienen derecho a continuarlo, aunque hubiera cambiado la señal, teniendo los conductores que respetar ese derecho. No pueden subir o bajar de los vehículos en movimiento o por su lado hacia la calzada. Deben respetar el derecho preferente de los vehículos de emergencia cuando circulen usando los elementos sonoros y luminosos. Esto recién comienza. De verdad queremos que le vaya bien y tenga éxito. Por favor, deja siempre el excelente like y no olvides compartir esto con tus amigos y familiares. Hay mucho material que no se pueden perder. Visítanos también en la página web evolucionconductores.com y suscríbete a YouTube. Hemos actualizado todo. Con tu apoyo y mi audacia, llegaremos más lejos en este universo. Juntos crecemos y nos apoyamos. Los esperamos, estimados conductores.